Hola jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que hayan disfrutado su fin de semana y que esta sea una gran semana de aprendizaje para ustedes. En la clase correspondiente a la semana número 25 nos vamos a enfocar en las ciudades, ya principalmente a observar planos de las ciudades antiguas hasta la actualidad, ¿ya? Y vamos a realizar algunos análisis. Para eso nos enfocaremos en los siguientes objetivos de aprendizaje correspondientes al electivo de diseño y arquitectura. El primer objetivo de trabajo es innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura considerando aspectos estéticos, funcionales, la sustentabilidad ambiental y la evaluación crítica. Y el siguiente objetivo de trabajo es el número 4, correspondiente a analizar estéticamente piezas de diseño y obras de arquitectura de distintas épocas y procedencias, relacionando materialidades, tratamientos del lenguaje artístico, elementos simbólicos, contextos y funcionalidad. Comenzaremos definiendo el concepto de ciudad. Es el nombre que reciben los asentamientos urbanos de la población humana, ya, de una nación. Es decir, son los espacios urbanos que están densamente poblados, ¿ya? Y artificialmente modificados para albergar comunidades humanas, dotados a su vez de funciones y atributos tanto políticas, económicas y administrativas. ¿Por qué se dice que la ciudad está modificada para poder albergar a la gente? Es que a través de los años se han realizado distintos tratamientos, se han aplicado muchas tecnologías para poder asegurar tanto el bienestar de la comunidad, de la gente que vive en las ciudades, y además se han hecho algunas modificaciones de carácter necesarias para el desarrollo urbanístico de las personas. Durante milenios de años, el hombre llevó una existencia itinerante. ¿Qué quiere decir? Eran pueblos nómades los cuales no tenían asentamientos y se dedicaban principalmente a la caza o la recolección de vegetales, también de semillas, etcétera, y vivían en pequeños grupos o bandas, ¿cierto? Tribus repartidos sobre amplios territorios. En el Neolítico, con el desarrollo y la invención de la agricultura, empezaron a constituirse aldeas más estables y también más pobladas. Entonces, en las imágenes que podemos analizar y observar en esta diapositiva, podemos ver el cambio, ¿cierto?, que se realizó desde los inicios del hombre, desde el desarrollo, en donde vivían en pequeñas bandas que más bien iban transitando o iban cambiándose de territorio dependiendo de las fechas, ¿cierto?, de la alimentación que tenían disponible. Pero con la invención de la agricultura, ya, ellos comenzaron a generar sus propios alimentos. Además comenzaron a domesticar a los animales y generar el concepto de la ganadería, y esto les permitió poder estabilizarse y asentarse en un lugar. A través de ese hecho histórico es que comienza el desarrollo y las evoluciones de las ciudades. Fue cerca del año de 3000 a.C. cuando comenzaron a aparecer estos primeros núcleos de poblaciones a los que podemos dar el nombre de ciudad. Gracias a las distintas condiciones naturales del lugar en donde se establecían, ¿cierto?, la actividad agrícola y la manufactura, ¿cierto?, aprovecharon las innovaciones tecnológicas y la construcción de redes, de canales,
también favoreció a la agricultura y al comercio. O sea, antes de comenzar a formar una ciudad, era necesario analizar el territorio, el ambiente en el cual iban a asentarse estos distintos pueblos. Ya, ustedes saben que el inicio, el desarrollo de estas primeras civilizaciones o de las primeras ciudades siempre fue alrededor del agua, ya bordeando ríos, bordeando canales, bordeando el océano, ya, y lo vamos a ir observando en las distintas culturas que vamos a visualizar así a la rápida, ya. Es necesario, ¿cierto? Primero, antes de establecerse en un lugar, poder comprender las características geográficas que hacen que este lugar sea habitable y que además sea sostenible para su desarrollo. ¿Ya? Como dice, la invención, la actividad agrícola, la manufactura, la invención de la tecnología permite o favorece la agricultura en una zona específica y además el desarrollo comercial haciendo intercambios con otras localidades, ¿ya? Además, la invención de la escritura permite una mejor contabilidad de las transacciones económicas. Entonces, dentro de cada grupo humano se fueron acentuando o designando distintos tipos de trabajo, ¿ya? O división laboral, para de esta manera atender a las demandas económicas en expansión. Entonces, nos damos cuenta que el desarrollo de una sociedad, de una ciudad, comienza, ¿cierto?, con el asentamiento humano, o sea, el establecerse en un lugar determinado. Luego de ahí comienza el desarrollo, o más bien la designación de los trabajos para poder cubrir con todas las necesidades de la comunidad o de los ciudadanos que van a habitar esas regiones. Aquí tenemos en estas imágenes representaciones de la que se dice fue la primera ciudad, ¿ya?, correspondiente a los sumerios, encontrada en Mesopotamia. Los sumerios son considerados como la primera ciudad. Esto está sustentado debido a los vestigios arqueológicos que han encontrado y han permitido, ¿cierto?, a través de la fisionomía de las ciudades o de estos restos que quedaron, poder generarse esta idea, esta visión de las ciudades. ¿Ya? Se dice que el núcleo mesopotámico o los núcleos de las ciudades eran bastante transitados y además aprovechaban las características geográficas. Las primeras ciudades fueron Uruk, Eridu o Lagash, que tenían estos parecidos tanto en la arquitectura, en la infraestructura de las viviendas, ¿ya? Y además, por lo general, estas primeras ciudades estaban rodeadas por murallas, ¿ya? De dimensiones importantes, o sea, bastante amplias, las murallas para poder proteger a la ciudad. Además, contaban con distintos edificios. Entre los más importantes en esta cultura es la religión, ¿ya? Pero habían edificios que eran para los servicios públicos, ¿ya? O para los distintos estamentos necesarios para poder constituir una ciudad. Además, se han descubierto barrios dedicados a la artesanía y otros barrios dedicados a lo que es el mercader, o sea, el comercio. Se dice que la población total era entre 5.000 a 20.000 habitantes. Es una gran cantidad de personas. Acá tenemos planos, ¿cierto?, de distintas ciudades que vamos a ir observando. La idea es que ustedes puedan ir analizando y comparando las distintas
formas de edificar o de formar ciudades para que así podamos realizar la actividad. Entonces, observamos, aquí tenemos la ciudad de Memphis o Alejandría luego de la conquista de Carlomagno. Esta es una de las ciudades más antiguas después de la ciudad de Uruk que estuvimos viendo en Sumeria. Esa fue alrededor del año 3000, 2900, 2800 el cálculo que se realiza de esta ciudad. Eso es antes de Cristo. Luego tenemos este emplazamiento que está hecho de manera estratégica, ¿ya? Esta es una ciudad en Egipto. Se dice que es de alrededor del año del 2500 al 2250 a.C. y está hecha, ¿ya?, entre el Alto y el Bajo Egipto. Se supone que los faraones de ese tiempo invirtieron los impuestos que se les cobraba a la gente, a los habitantes, para poder construir esta gigantesca ciudad. Al igual que en Sumeria, también esta ciudad ha estado amurallada, ¿ya? O sea, tiene la protección de grandes murallas para poder proteger los edificios más importantes de la comunidad. Y si podemos ver, ¿cierto? Estos pequeños cuadraditos que se observan alrededor son las casas, las poblaciones. Y si prestamos más detalle aún, podemos observar que está edificada alrededor del río Tigris o Éufrates. Entonces, ¿cierto? Esta ciudad fue fundada alrededor del año 3000, 2500 a.C. y está en la ribera del río Nilo. Entonces, vemos que es una de las ciudades más pobladas en la antigüedad, ¿ya? Que es súper importante para la cultura egipcia. Esto además marca un antes y un después en los distintos imperios que existieron, ¿ya? Y luego fue fundada en el año 331 a.C. o en el 330 alrededor por Alejandro Magno una vez que la conquistó. Tenemos aquí la ciudad de Atenas en Grecia. Esta ciudad también fue edificada alrededor o en las costas del mar Egeo. Al igual que en Egipto, vemos que los edificios más importantes, ya que es el Acrópolis, ¿cierto?, está elevado en la como en la altura de estas montañas. Como habíamos dicho al inicio del video, se aprovechan las características geográficas de las zonas para poder hacer estos emplazamientos o más bien edificar las ciudades. ¿Ya? Entonces, otra característica parecida a la ciudad de Uruk, a la ciudad anterior de Memphis, tenemos que son los edificios están amurallados, están aislados un poco del asentamiento de la población. Tenemos o se cree que los barrios mercaderes están al borde costero, obviamente, y además hay distintos edificios para el esparcimiento o la recreación de la sociedad. Ya, a diferencia de Egipto, que son edificios más bien gubernamentales, aquí tenemos el desarrollo de actividades ya de entretención. Continuamos con las ciudades de Roma. Se cree que así eran, o se recrea, ¿cierto?, que así eran este tipo de ciudades. También en el borde del mar Egeo, recuerden que es el imperio que conquistó a Grecia y por ende tienen un legado cultural que es bastante parecido, ¿ya? Y que además extraen las mejores ideas para continuar con el desarrollo de su imperio.
Entonces, si observamos este tipo de mapas, podemos darnos cuenta de que es una ciudad con grandes edificios, ¿ya? Que el muelle o tienen una especie de embarcaderos, ¿cierto? Esto da entrada y salida al comercio. Observamos que hay como una especie de mercado cerca del muelle. Podemos ver los edificios más importantes están centralizados y además son monumentales, son súper grandes. Además, podemos observar la presencia de bastante vegetación en la zona. Habían zonas dedicadas a la agricultura, pero lo que más llama la atención es esta especie de coliseo, ¿ya? Entonces avanzamos con la ciudad. Estos son los restos de una ciudad romana. Al fondo tenemos el Vesubio, que es el volcán, ¿cierto?, que hundió a Pompeya y la sumergió bajo cenizas. Por eso, ¿cierto? Tenemos o se puede recrear de esta manera la ciudad gracias a la arqueología, ¿ya? A través de ella podemos observar el paso del tiempo y hacernos la idea de cómo era la vida antes de la actualidad. Entonces, nos avanzamos llegando a las ciudades chinas. Se encuentran en el norte de China y se supone que es una de las 10 dinastías más importantes, la dinastía Chang. ¿Ya? Esta es una de las ciudades más importantes del mundo bajo el control de esta dinastía y es aproximadamente del año 700 después de Cristo y se cree que logró alcanzar más del 1.000.000 de habitantes. Si observamos el desarrollo, el emplazamiento de la ciudad, nos damos cuenta de la construcción que es bastante ordenada, que está planificada. Y además observamos el desarrollo de los caminos, ¿cierto? La separación de las viviendas. En el fondo se alcanza a visualizar como una especie de lago o de tranque y de ahí, ¿cierto? Vienen las construcciones de los canales, canaletas para poder llevar agua potable a toda la ciudad. Luego avanzamos a la época más bien del Renacimiento, exactamente en Florencia, Italia, ¿ya? Y esto es como la época medieval. Saliendo del medioevo viene el Renacimiento y observamos nuevamente la ciudad amurallada, protegida para evitar conquistas, para evitar la guerra, ¿cierto? Y estas ciudades se construyen dentro de esta muralla, protegiendo o en el centro, ¿cierto?, teniendo el castillo. Y así se van empleando y desarrollando los distintos edificios públicos. Recuerden que en las ciudades siempre es importante tener centros de justicia, ¿ya? Que facilitan un poco la convivencia ciudadana. Tenemos la religión que no queda exenta en ningún tipo de cultura. Siempre existirán templos para rendir culto a sus deidades o sus dioses. ¿Ya? Tenemos los servicios públicos, además de el lugar en donde se lleva el control, por así decirlo, o la forma administrativa del país. Luego avanzamos a las ciudades, a la capital del mundo, por así decirlo, en la revolución industrial, que es Londres, ¿ya? Esto es alrededor entre el año 1830 aproximadamente al 1920. Londres toma el auge o es una de las principales ciudades que van generando este cambio tecnológico y por lo tanto el apogeo, ¿cierto?, del Imperio Británico
se ve demostrada a través de la industrialización y la población en Londres creció rápidamente. Entonces se transforma en una de las ciudades más pobladas del mundo. Se cree que así se veía. Esta en realidad es una pintura de Londres. También fue construida alrededor de un río que divide la ciudad y podemos observar el exceso de vapor, ¿cierto? Debido a la invención de la industria. Recuerden que en ese tiempo tuvo auge la industria a través del vapor para generar la energía, ¿ya? Y luego llegamos hasta la ciudad de Nueva York, que después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Nueva York, Estados Unidos, se transforma en una de las grandes potencias, llegando a ser la capital más habitada, ¿ya? Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial se cree que contaba con más de 8.000 habitantes. En grandes cantidades, ¿cierto? O al tener una gran cantidad de personas vienen los problemas debido a que las ciudades no dan abasto, los recursos tampoco dan abasto y es por eso que tienen que comenzar a construir estos rascacielos, edificios súper grandes, ¿cierto? Para poder seguir poblando la ciudad, tratar de descongestionar lo que es la industria para las ciudades aledañas o más cercanas y de esta manera Nueva York se transforma en una de las ciudades más importantes del mundo, ya incluso en la actualidad. Y por último tenemos a la ciudad de Tokio que no descansa, ¿cierto? Es una de las ciudades más grandes del planeta tras la Segunda Guerra Mundial. Es la capital de Japón, ¿ya? Y fue construida para, o sea, la idea de la construcción de esta mega ciudad, ¿cierto? Es para que haya sido la más grande en la historia del hombre. Su economía está netamente basada en la investigación y en el desarrollo de las tecnologías. Esto le ha permitido, ¿cierto?, seguir desarrollándose y creciendo de forma sostenida durante el tiempo. Sigue siendo una de las ciudades más pobladas en el mundo y se cree, ¿cierto?, que lo va a seguir siendo durante las siguientes décadas. Pasamos a la última parte de nuestro video, que es la explicación o el desarrollo de la actividad. Luego de haber visto las diferencias en todas estas ciudades, los puntos en común que tienen, la idea es que ustedes sean capaces de crear un texto de una plana en donde describan sus ideales de una ciudad ideal. ¿Ya? Entonces, ustedes tendrán que imaginar cómo sería la ciudad ideal para ustedes, de qué manera debería tener incluidos los elementos básicos necesarios para el funcionamiento de la comunidad, contemplar los distintos aspectos, ¿cierto? Como los servicios públicos, fuentes de energía, fuentes laborales, la agricultura, empresas, comercio, política, lugares de esparcimiento. La idea es que ustedes sean capaces de crear su ciudad perfecta, de qué manera ustedes desarrollarían una ciudad que cumpla con todos sus anhelos o sus necesidades como estudiantes, como adolescentes y futuros adultos. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.